a contar tiene que ver con algunos de los resultados y de las conclusiones de este libro que saqué con otro compañero que falleció, luego lo contaré al final, pues hace cosa de un añito, ¿no? Y que habla de cuál es el papel de la historia de la energía, en la historia de la humanidad, qué proyecciones futuras podemos tener. De alguna manera, cuando intentamos mirar cuál es la historia de la humanidad, podríamos pensar en distintos hilos conductores. Uno que tenga que ver con cómo han ido modificándose las formas de habitar, las ciudades, cómo han ido cambiando los formatos económicos, los sistemas políticos, haciendo un especial hincapié en el papel del Estado, los tipos de trabajo, la demografía, las migraciones, las luchas sociales como motores de cambios sociales, como motores muy importantes de cambios sociales, el papel de la tecnología en la conformación social, pero también como resultado de distintos órdenes sociales, los distintos sistemas de valores o cómo los seres humanos nos hemos ido relacionando con el entorno. Para entender todo esto, el papel que ha tenido la energía en la historia de la humanidad desde nuestra perspectiva es un papel fundamental, como un elemento concreto en general de los condicionantes ambientales. Pero no queremos decir que la energía ni los condicionantes ambientales expliquen el conjunto de la historia de la humanidad y expliquen todas las cosas que han ido ocurriendo, ni muchísimo menos. Tenemos que meter distintos elementos en la ecuación, tenemos que meter distintas cosas en la coctelera, y una de ellas fundamental, y sobre lo que me voy a centrar, es en esta parte de la energía, pero ya digo, no como única, sino como un elemento fundamental. El primer gran salto energético de la historia de la humanidad es cuando dejamos de centrar nuestras fuentes energéticas en esa caza y la recolección y las empezamos a centrar en lo que tiene que ver con todo el sistema agropecuario, es decir, agricultura y ganadería. Seguimos teniendo poca energía disponible, aunque aumenta de forma importante, ya empieza a ser un poco almacenable, ese grano seco que puedo guardar de una cosecha a la siguiente, controlable, puedo determinar qué crece y qué no crece, y de alguna manera determinar qué cantidad de alimento se produce. Pero todavía es una energía poco versátil, sobre todo con lo que veremos después, y el acceso empieza a ser un poco menos universal. Quién controla y cómo se gestiona la Tierra tiene mucho que ver con quién controla y cómo se gestiona la energía. Bueno, indudablemente, este salto a la agricultura generó cambios sociales. Tuvimos más energía disponible, pero también tuvimos que emplear mucho más trabajo, mucha más energía en conseguirlo. De jornadas laborales, entre comillas, pues de 2, 4, como mucho 6 horas en esta fase de caza y recolección, pasamos a tener pues, jornadas laborales en el campo mucho más extensas y mucho más complicadas, ¿no? Ya digo, más energía disponible, también más trabajo en conseguirla, más energía empleada. Una segunda característica es que las sociedades necesariamente se tuvieron que hacer sedentarias para poder cultivar la tierra. Y este sedentarismo trajo en cascada toda otra serie de cambios. Por ejemplo, si antes un mecanismo de seguridad humano básico tenía que ver con moverte por el territorio conforme los recursos se iban agotando, eso dejó de ser posible y el comercio empezó a florecer, entre otras cosas, para intentar garantizar pues, una llegada suficiente de mercancías, una llegada suficiente de bienes pues, para mantener a las sociedades que allí había. La tercera idea, y es una idea importante y que desarrollamos mucho en el libro, es que un aumento en la disponibilidad energética significa un aumento en la complejidad social. Tenemos un escenario en el que a nivel energético hemos pasado ya, o estamos pasando, el pico de máxima disponibilidad de combustibles fósiles, vienen unas tasas de retorno energético que van bajando, pero que todavía son altas, las alternativas, tanto en el campo no renovable como en el renovable, tienen bajas rentabilidades energéticas, y las que la tienen alta, que algunos los hay, como la hidroeléctrica o la eólica, en realidad tienen detrás un consumo importante de combustibles fósiles. Si esto fuese poco, pues lo que estamos hablando es de que su punto de partida es que no llega ni siquiera al 10% del consumo de energía comercial a nivel mundial, es decir, que queda un recorrido gigantesco de instalación de renovables, y de realizarse ese recorrido gigantesco, es decir, de utilizar al máximo la potencia de las olas, del viento, bueno, en general de todas las fuentes renovables, con la tecnología actual, pues bueno, pues hay quien sostiene, como gente como Carlos de Castro, Margarita Mediavilla, pues que no llegaríamos ni siquiera al 50% del consumo actual energético que tenemos, ya digo, en un escenario de máximos. De manera que cuando vemos esta crisis sudoku y vemos cómo tenemos un sistema económico en crisis, un sistema social que también está en crisis y un sistema ambiental que está en crisis, y en realidad el ambiente es el gran sistema que contiene a la sociedad y que esta a su vez contiene a la economía, bueno, pues si nuestro entorno se está modificando de forma importante, es imposible
que no se modifiquen a la vez también el orden social y el orden económico. Desde ahí es desde donde justificamos que lo que estamos viviendo es un momento de pérdida de normalidad, de cambio histórico, de crisis del modelo civilizatorio actual y que se están cambiando ya y van a cambiar mucho más pues nuestro orden económico, social, valores, nuestras formas de habitar y demás.